Pero ahora nos vamos a Tandil, a la bellísima ciudad serrana bonaerense que está viviendo momentos álgidos respecto del coronavirus. Se sabe que durante la semana la ciudad ha decidido cambiar el sistema sanitario de regulación en la lucha con el COVID-19, o contra el COVID-19 para decirlo mejor, a un sistema de luces tipo semáforo, verde, amarillo y rojo. En estos momentos Tandil está en el estadio rojo, justamente. Y vamos a hablar con el presidente del Sistema Integrado de Salud de Tandil, Gastón Morando. ¿Qué tal, Gastón? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Mucho gusto, Gabriel. Bueno, igualmente. Bueno, Gastón, primero, ¿cómo está la situación epidemiológica hoy con 24 casos confirmados, con más de 200 activos? ¿Cómo está el sistema sanitario tandilense? Por el momento la situación, digamos, está controlada, aunque ha habido un agravamiento en cuanto a la cantidad de casos y en cuanto a la situación en general desde más o menos el 20 de agosto a esta parte. Hasta el 20 de agosto estábamos con muy pocos casos activos, y a partir del 20 de agosto comenzó a haber una curva ascendente. De todas maneras, nosotros hoy tenemos 201 casos activos, de los cuales 180 están cursando la enfermedad en sus domicilios. De estos 180 hay 9 que están en alojamientos extrahospitalarios. Tenemos 5 en camas de cuidados críticos, sea terapia intensiva o intermedia, y el resto están internados en sala general. ¿Qué Con lo significa? cual el sistema, digamos, está dando respuesta, y la aplicación de este nuevo sistema fue porque cuando lo implementamos habíamos detectado que había un número de inconsistencias, por ejemplo, estábamos en fase 4 y había inconsistencias, por ejemplo, planteadas por los gimnasios, que sostenían que una actividad que es positiva para la salud y que no tiene mucho riesgo en la medida que se trabaje con protocolos, estaban cerrados, y bueno, y por otro lado los restaurantes y las cervecerías estaban abiertas. Esta fue una de las inconsistencias encontradas, y decidimos, estaba ocurriendo ya que iba a haber, como pasa en otras ciudades, que iba a haber incumplimiento de algunas actividades prohibidas, que de todas maneras iban a abrir igual, ya lo habían anunciado, y entonces lo que decidimos, el intendente decidió, también con el asesoramiento del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que es un comité muy amplio, integrado por infectólogos, por los jefes de las guardias, con representación del sector público, del sector privado, de la salud, con la jefa de laboratorio, con los directores de los hospitales, jefes de enfermería y demás. Se decidió hacer un sistema que analice todas las variables relevantes de la situación sanitaria local, y no solo la cantidad de casos por semana. Entonces, se identificaron 2 dimensiones síntesis relevantes. Una que es la disponibilidad de camas operativas. En esto se tiene en cuenta la disponibilidad de camas de cuidados críticos, terapia intensiva, terapia intermedia, la disponibilidad de camas de sala general, la disponibilidad de personal y la disponibilidad de aparatología, y la otra dimensión, que la llamamos la gravedad de los casos activos. Ahí tenemos en cuenta cómo se distribuyen los casos activos, como te decía recién, cuántos hospitalizados, cuántos en domicilio, cuántos en terapia, cuántos en sala, la curva de contagios y la curva de la positividad de las muestras totales procesadas, y finalmente el surgimiento o no de brotes
por ejemplo, en particular en geriátricos. Ujú. Comenzamos este lunes con el estadio amarillo, así le llamamos, un sistema de estadios. Comenzamos con el estadio amarillo porque teníamos un personal identificado en un geriátrico contagiado y porque teníamos una restricción en uno de las clínicas privadas en cuanto a disponibilidad de camas porque hubo que cerrar una parte del establecimiento, por eso empezamos en amarillo. Y ayer pasamos al estadio rojo porque hubo un brote en un geriátrico y porque hay bastante personal de la clínica privada que te había dicho que está contagiado. Ahora, vos hablabas, Gastón, de ciertas actividades que se habían revelado a las imposiciones de la fase 4, hablabas de los gimnasios. Ahora en el Estadio Rojo, ¿acatan la necesidad de cerrar esos comercios si es que lo tienen que hacer? Sí, justamente el esquema, el planteo de esta nueva propuesta, digamos, que la idea la plantea el intendente, las dimensiones las analiza el comité, luego estas dimensiones son remitidas al gobierno local y en función de eso se hace una propuesta y finalmente el comité avala esta propuesta. Antes de ponerlas en marcha, el intendente consultó a los sectores alcanzados, digamos, diciéndole que bueno, que esta era la idea y que esto significaba un compromiso de que así como iban a poder funcionar en tales actividades, digamos, el esquema está planteado que en el Estadio Verde se funciona con el 50% de la capacidad normal. El Estadio Amarillo se funciona con el 25% de la capacidad normal y el rojo es prácticamente actividades esenciales. Este esquema, cuando se lo presentó a las empresas, gimnasios, cámaras y demás, se explicó y se pidió el acatamiento de que eventualmente si se llegaba a pasar al Estadio Rojo, fruto de información concreta, analizada, en base a estas dimensiones, que todos iban a acatar. Así fue, esto tuvo una respuesta favorable, y bueno, estamos notando ahora que desde ayer que comenzamos, digamos, ha habido un alto nivel de acatamiento. ¿Y por qué considerás que no lo acataban en la fase 4, por ejemplo, los gimnasios? Y a mí me parece que, bueno, esto pasa no solo pasa en Tandil, pasa en muchas ciudades, digamos, primero que es complejo pensar en un sistema que sea igual para realidades tan diversas como 135 municipios que van desde La Matanza hasta Pila, que tiene muy pocos habitantes. Por otro lado, nadie conoce mejor la realidad sanitaria local que los actores del contexto local. Y por otro lado, es muy importante, creemos, un equilibrio, no solo en la lucha y en la gestión de la pandemia, sino en el tratamiento de todos los otros problemas de salud, y también, por supuesto, en que la gestión de la pandemia no tiene que estar acompañada con una mirada bien amplia, donde, bueno, es muy complicado determinar de una manera muy rígida qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer, porque, bueno, en el caso de Tandil hubo un planteo muy fuerte que nosotros creemos que es muy difícil de contrarrestar ese argumento de por qué un gimnasio trabajando con 10 personas por turno y con protocolos aprobados no puede trabajar y un restaurante sí. O sea, la idea es o abrimos todos o cerramos todo. No desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista de tratar de dar una mayor equidad, ¿no? Y un análisis contextual más local. Las realidades locales son muy diversas. La provincia de Buenos Aires es un país y, bueno, nosotros creemos que el número de casos cada 100.000 habitantes, que es lo que está establecido en el esquema fases, es un dato importante, pero no es el único.
Correcto. ¿Sí? Gastón, ¿cómo tomaron las críticas aún de municipios que conforman la propia región o que son vecinos, también viniendo de espacios políticos e ideológicos afines al intendente Lungui, como es el caso de Olavarría? No, la verdad que no, nos llama un poco la atención, no lo esperábamos, el nivel de trascendencia y de repercusión que ha tenido esto. Esto de ninguna manera es algo, como se ha dicho por ahí, es algo separatista, independentista, no tiene nada que ver. Tiene que ver sí con un sistema para controlar mejor y con un monitoreo del día a día de estas variables y estas dimensiones que te comentaba. Un sistema para hacer un seguimiento y un control más profundo y más día a día. Y después, por supuesto, se inscribe en un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 123, que consagra la autonomía municipal, ¿no? Nuestro gobierno, el gobierno del intendente Lungui, es un gobierno autonomista. Digamos, el radicalismo, particularmente, que es el color de nuestro gobierno, es un partido autonomista. Y bueno, es un principio que está consagrado en la reforma constitucional de 1994 y que el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires no es el mejor en cuanto al espíritu de la reforma del 94. De todas maneras, el espíritu de este principio es que es importante que los gobiernos locales puedan tomar decisiones que se ajusten a las realidades locales, ¿no? Ojalá mejore la situación, que prontamente llegue, como lo han establecido ustedes, un estadio amarillo, que la vida cotidiana en Tandil vuelva al cauce que tenía hasta hace 3-4 semanas apenas, y toda la suerte del mundo. Desde ya el agradecimiento, Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud de Tandil, por estar con nosotros en Próspera Mañana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un gusto.